Hola, ¿qué tal, queridos compañeros y maestra? Pues en este video les quiero compartir un poco acerca de cómo me fue en mi prueba de pilotaje y cuáles fueron los instrumentos que yo utilicé. Pero antes que nada quisiera como recordarles un poco acerca del medio en el que estoy trabajando mi proyecto y cuál es mi idea innovadora que quiero instaurar en él. Bueno, pues el medio se llama Mi Región, es un periódico independiente de aquí de Ocotlán, Jalisco, el cual cuenta con su versión digital y su versión impresa. Quien labora en ese periódico es el director general Diego Vera Murillo, quien es el encargado de todas las áreas de este periódico. Diego solo se encarga de ser el reportero, el periodista, el redactor, el que difunde y demás. Mi idea innovadora para con este periódico pues era hacer el formato podcast, inaugurar el formato podcast y subirlo en las plataformas de SoundCloud y YouTube. Y para mi prueba de pilotaje utilicé los instrumentos que fue una encuesta, la cual realicé a ocotrenses mayores de 18 años. En total fueron 53 personas. Como segundo instrumento pues hice una investigación acerca del formato podcast, de cuánto duraba, qué era un podcast, en qué plataformas se subía y demás. Y como tercer y último instrumento pues hice una entrevista con Diego Vera Murillo, porque para mí pues era esencial el saber el por qué Diego no utilizó el formato podcast desde antes, ya que este medio surge en el año 2012. Entonces pues encontré muy buenos hallazgos, los cuales a continuación les voy a compartir. Como primer hallazgo, producto de la encuesta que hice, me encontré que las dos redes sociales que usan las personas para informarse fueron Facebook con 66% y YouTube con 35%. Como segundo hallazgo, también producto de la encuesta que hice, encontré que el 64% prefieren informarse de temas que tengan que ver con el aspecto mundial. Como tercer hallazgo, también gracias a la encuesta que hice, encontré que los formatos que más usan las personas ocotrenses para informarse es el video con un 81% y los reels con un 41%. Ahora encontré un tercer hallazgo, pero esta vez fue por la investigación que hice sobre lo que es un podcast, y este hallazgo tiene que ver con el tiempo, pues el contenido podcast suele ser un contenido largo que al menos dura 30 minutos. Hay distintas plataformas en las cuales se puede subir, pero sobre todo se utiliza Spotify, SoundCloud y demás. Entonces sí es un contenido bastante largo, ¿no? Y hay toda una edición detrás de por medio, ¿no? Un planteamiento del tema, la edición del video, si se requiere buscar a algún experto para enriquecer el tema y demás. Y como quinto hallazgo, pues tengo la entrevista que hice con Diego, una entrevista muy enriquecedora. Y en esa entrevista pues Diego me comentó el motivo por el cual, me comentó algo muy interesante. Me comentó que él sí tenía canal en SoundCloud, en donde su primer podcast fue una reseña que hizo acerca de una obra de teatro de Drácula Gay, me parece, que hubo en Ocotlán, Jalisco, pero fue el único podcast que subió y ya no volvió a subir podcast para el medio. Y el motivo por el cual ya no lo hizo fue porque, como les comenté, pues Diego trabaja él solo, trabaja por su cuenta
y pues no había como un equipo que lo pudiera apoyar. Entonces el tema fue que hubo una escasez de tiempo y de personal. Entonces pues esos fueron los hallazgos que yo encontré. Les agradezco mucho por escucharme. Así bien.